Causas de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, gran conflicto bélico producido entre 1914 y 1918, fue conocido por sus contemporáneos con el nombre de Gran Guerra. Una de las causas que produjeron esta guerra fue política exterior alemana, en la que Bismarck pretende prevenir la creación de coaliciones antialemanas y aislar a Francia. Todo esto lo consigue a través de dos sistemas de alianza: la Triple Alianza formada por Alemania, Italia y Austria-Hungría, y el Tratado de Reaseguro formado por Alemania y Rusia. Por otro lado, existían unas crisis coloniales en Marruecos y en los Balcanes. En Marruecos se produjeron debido a la oposición alemana al protectorado francés en Marruecos, y en los Balcanes debido a los intereses enfrentados que había entre Rusia, Austria-Hungría y una rivalidad entre Serbia y Austria. Desarrollo de la guerra. Más tarde, el 28 de julio, Austria declaró la guerra a Serbia, tras la cual más potencias se vieron impulsadas a entrar en la guerra debido a la aplicación de las alianzas y acuerdos. Alemania, tras la exigencia a Rusia de detener las operaciones y a Francia de mantener neutral ante un conflicto, el 1 de agosto declaró la guerra a Rusia y el 3 a Francia. A través de unos planes de guerra del ejército alemán, se produjo un ataque rapidísimo a Francia. Debido a la invasión de Bélgica el 4 de agosto, Gran Bretaña entró en guerra. Más tarde se sumaron al conflicto otros países. A los imperios centrales se unieron Bulgaria y el Imperio Turco, y a la Triple Entente se unieron Rumania, Grecia, Japón e Italia, la cual formaba parte de la Triple Alianza. Pero en los imperios centrales pretexto en contra al considerarlos agresores. En 1917, Estados Unidos se unió a la guerra debido al bloqueo submarino por parte de Alemania. España permaneció neutral durante toda esta guerra. Concluido el enfrentamiento, los aliados acusaron a Alemania de ser culpable del conflicto. Esta acusación terminó en que a las potencias acusadas de esta catástrofe se les impusiera unas duras condiciones en los tratados de paz. Actualmente se habla de unas causas profundas para explicar el estallido de la guerra. Por un lado, una de las causas fue la diplomacia occidental basada en la guerra para arrebatar territorios a los demás países, o para imponerse a los más débiles. Por otro lado, la existencia de unos gobiernos autoritarios y poco democráticos que manipulaban la opinión pública para conseguir su apoyo. Otra de las causas fueron los fuertes intereses económicos que estaban dispuestos a defender mediante el uso de armas. Otra de las causas importantes fue la constante guerra de armamentos provocaba rivalidades entre los diferentes países por conseguir mejores armas, lo que hacía que se produjera una mayor tensión entre ellos. Gracias a la entrada de Estados Unidos a la guerra en 1917, los aliados empezaron a tener una ventaja económica en el frente occidental. Hasta 1917, el pensamiento de las personas se basaba en la creencia de la guerra sería muy breve y como las anteriores. El plan alemán se basaba en una guerra ofensiva sobre Francia con el objetivo de que ésta recurriese rápidamente a la negociación de la paz. Las tropas alemanas fueron detenidas en el río Marne, cerca de París, en septiembre de 1914, provocando que el frente se estabilizase en territorio francés en una línea de trincheras que permanecieron casi inmóviles hasta 1918. Es a partir de este momento cuando comenzó una sangrienta guerra de desgaste. Las principales batallas se produjeron fuera de la de Verdún en 1916, la cual provocó 700.000 muertos en algo más de 10 meses, y la de Somme también en 1916 ocasionó más de 1 millón de bajas en solo 4 meses. Se empezaron a emplear nuevas armas como las granadas y armas químicas que provocaron un incremento de muertes y horrores. Al mismo tiempo, en los otros frentes, las tropas rusas iniciaron la ofensiva en agosto de 1914. Estabilizando el frente occidental en Francia, los alemanes lanzaron una contraofensiva que les llevó a ocupar Polonia. Más tarde, en 1915, Italia entró en guerra provocando un nuevo frente en los Alpes, el cual se mostró débil e incapaz. Serbia fue invadida y Rumania y Grecia entraron en la guerra. Los británicos especialmente molestaron a Turquía, y más tarde se movilizó el nacionalismo árabe a favor de los británicos y en contra de los turcos.
La Armada alemana inició el torpedamiento de los buques enemigos con los submarinos en la guerra en el mar, lo que provocó la entrada de Estados Unidos en la guerra. En la Primera Guerra Mundial comenzó la guerra aérea, aunque la aviación no fue muy importante en esta. 1917 se convirtió en el año crítico y decisivo para la resolución del conflicto. El crecimiento del descontento popular provocó motines, huelgas y acciones pacifistas, entre otros. Este movimiento de protestas terminó en una revolución en 1917 por parte de Rusia, la cual tuvo que retirarse de la guerra. Ya voy a terminar. Por otro lado, Estados Unidos entró en la contienda en abril de 1917. En marzo de 1918, los alemanes iniciaron una ofensiva en todo el frente occidental, pero en julio fueron detenidos en Marne. La llegada de las tropas de Estados Unidos culminaron con una contraofensiva aliada en el verano de 1918. Los monarcas de los imperios austrohúngaro y alemán, debido a las revueltas provocadas, renunciaron y surgieron unos nuevos gobiernos provisionales, los cuales firmaron la capitulación o armisticio en noviembre. El 11 de noviembre de 1917, el final de la guerra había llegado con la firma de este armisticio. Consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Esta guerra se diferencia de otras por sus dimensiones y su alcance. Afectó a todas las grandes potencias mundiales, al igual que a millones de personas. Con ella se inició la era mundial de la guerra total, en la que todos los recursos de un país eran puestos al servicio de la guerra. El triunfo sobre otra nación suponía la rendición de toda la población enemiga. Consecuencias económicas. En la mayoría de los países se recurrió a la economía de la guerra planificada y dirigida por el Estado, lo que supuso el abandono del liberalismo económico. Debido a la colaboración de los sindicatos, el poder de las organizaciones obreras aumentó en la sociedad. Debido a que la mayor parte de los hombres se encontraban en el frente, existió una gran escasez de trabajadores, lo que llevó a la mano de obra femenina, lo cual supuso un gran crecimiento del trabajo fuera del hogar. La conciencia nacional en ultramar experimentó un incremento al emplear a la población de las colonias como tropas. Debido al alto coste que suponía la guerra, muchos países que habían luchado por encima de sus recursos se arruinaron. Todo esto produjo un aumento de la inflación. Se pidieron préstamos a particulares y se endeudaron con países extranjeros. El país beneficiado fue Estados Unidos. Consecuencias sociales. Los imperios alemán, austrohúngaro, ruso y turco desaparecieron debido a que no sobrevivieron a la guerra. El costo humano fue muy alto en el frente. Produjeron alrededor de 10 millones de muertos, y las bajas civiles a causa del hambre y las enfermedades también fueron una cantidad muy alta. Otro aspecto importante fue el aspecto psicológico que la guerra produjo en la población, al igual que las secuelas físicas. La brutalidad de las campañas militares se incrementó debido al empleo de armas con poder destructor que habían sido utilizadas en la guerra para que no saliesen a la luz. Algunos movimientos en contra de la guerra implantan una censura de prensa. Los pacifistas eran asesinados o encarcelados. El movimiento socialista se debe a burgueses y por otros los que apoyaron a sus gobiernos nacionales. Al principio de esta guerra muchos intelectuales la observaban con entusiasmo, pero debido a los sufrimientos y a la prolongación de esta, fueron llevados a la desilusión y a un pesimismo sobre la posguerra. Todo esto llevó al rechazo de la idea de progreso, de razón y de consecuencias políticas. El final de la guerra mostró la imposibilidad por parte de Europa de poder controlar por sí sola las relaciones internacionales de una forma pacífica. Por otra parte, Estados Unidos se convirtió en el líder de la posguerra y su presidente Wilson formó los 14 puntos
Consecuencias políticas. El final de la guerra mostró la imposibilidad por parte de Europa de poder controlar por sí sola las relaciones internacionales de una forma pacífica. Por otra parte, Estados Unidos se convirtió en el líder de la posguerra y su presidente Wilson formuló los 14 puntos para una paz justa en 1918. Se firmaron 5 tratados de paz, de los cuales ponían fin a la guerra. El más importante con Alemania, el Tratado de Versalles. Se firmaron otros con Austria, Bulgaria, Hungría y Turquía. El conjunto de todos ellos se les conoce como Paz de París, el cual pretendía que los nuevos regímenes políticos debían de ser fuertes para combatir frente al peligro de la propaganda revolucionaria de los bolcheviques rusos. También pretendía que el alemán perdiera poder y quedara bajo control, y que el mapa europeo se reestructurara para poder hacer frente a las demandas de las minorías nacionales. Los acuerdos de paz que lo componían no garantizaban que otra guerra pudiese estallar. Dentro de la Paz de París, el Tratado de Versalles fue uno de los tratados más importantes, ya que con se le impusieron duras condiciones a Alemania. Alemania tuvo grandes pérdidas territoriales como Alsacia, Lorena, más destacados otros territorios polacos, belgas y algunas ciudades libres. Las cláusulas militares de este tratado reflejaban la ocupación temporal en la zona del Rin, la desmilitarización de Renania y la gran reducción del ejército, armada y aviación. Las cláusulas económicas llevaron al pago de reparaciones de la guerra, ya que fue considerado el país culpable de la Primera Guerra Mundial. Otras cláusulas fueron las que desembocaron en la prohibición a Alemania para ingresar en la Sociedad de Naciones, la cual se había creado ese momento y era un organismo internacional que velaba por la paz mundial. Estaba constituida por todos los estados independientes y su objetivo era solucionar los problemas internacionales de forma pacífica y evitar otra guerra. Los problemas internacionales de forma pacífica y evitar otra guerra, los problemas de la sociedad de naciones eran los siguientes. 1. Su composición, la cual quedó dada por la exclusión de algunos países, Alemania y Estados Unidos. 2. La resistencia de las potencias vencedoras a rehabilitar a las vencidas, es decir, superioridad de los países vencedores. 3. Descontento de todos los países frente a los tratados de paz. Consecuencias políticas. El final de la guerra mostró la imposibilidad por parte de Europa de poder controlar por sí sola las relaciones internacionales de una forma pacífica. Por otra parte, Estados Unidos se convirtió en el líder de la posguerra y su presidente Wilson formuló los 14 puntos para una paz justa en 1918. Archiduque Francisco Fernando de Austria, heredero de la corona imperial austriaca, fue asesinado en la ciudad de Sarajevo, Bosnia. Austria responsabilizó a Serbia del atentado y en el mes de julio le declaró la guerra. Woodrow Wilson, presidente de los Estados Unidos del Norte, estuvo vinculado con las negociaciones de paz. Al estallar la guerra en Europa, el presidente Wilson proclamó formalmente la neutralidad de Estados Unidos. Esta declaración no evitó que surgieran tendencias favorables a uno u otro bando contendiente en el país. El presidente Wilson jugó un destacado papel en la conferencia de paz celebrada en París en 1919 tras la derrota de Alemania. Sir Edward Grey, primer vizconde de Fayodón, propuso el 26 de junio que Gran Bretaña, Francia, Alemania e Italia se reunieran en una conferencia para arbitrar en la disputa austro-serbia, pero Alemania declinó dicha oferta.